¿Dónde dejé las cosas? Bueno, vamos a empezar. Bueno, chicos, arrancamos. Ahora sí que se terminó el recreo en termo. Hoy vamos a empezar con la unidad 5. La unidad 5 se divide en dos partes. Hoy vamos a arrancar con la unidad, con la parte A. En esta unidad el objetivo es llegar a ver el segundo principio de la termodinámica. Ya vimos el primer principio y cómo calcular, por ejemplo, las propiedades de las sustancias. Nosotros necesitamos calcular temperaturas, presiones, volúmenes, energía interna, entalpía. Y vimos los casos particulares, por ejemplo, cómo calcularlas para gas, líquido, sólido y equilibrio sólido-vapor. Ahora vamos a adentrarnos en el segundo principio, pero antes de llegar al segundo principio, vamos a ver algunas definiciones y en particular nos interesa lo que son las máquinas térmicas, las máquinas cíclicas, que son las máquinas térmicas, las máquinas frigoríficas y las bombas de calor. ¿Está bien? Porque a partir de esas máquinas vamos a poder ver algunos enunciados del segundo principio, que a diferencia del primero, vieron que el primer principio nosotros dijimos, bueno, planteamos el balance, pero dijimos que básicamente la energía lo que hace es transformarse en otras formas de energía, pero no se crea ni se destruye. ¿Está bien? Bueno, el segundo principio tiene un montón de enunciados, y es mucho más amplio, y entonces vamos a ir viendo enunciados de a poco hasta que lleguemos al balance general que representa la segunda ley. Y algo importante es que el segundo principio siempre se usa en combinación con el primer principio y el balance de masas, que es lo que venimos haciendo. O sea, cada vez que nosotros planteemos segundo principio, siempre vamos a tener que hacer uso del primer principio y de los balances que vimos, ¿no? Del balance de energía y balance de masas. Entonces, bueno, estos son los contenidos, hoy vamos a ver hasta acá, hasta el coeficiente de performance, y después vamos a ver todo esto. Entonces, antes de ver las máquinas térmicas, vamos a ver por qué necesitamos la segunda ley. ¿Para qué nos sirve? Bueno, al igual que en la primera ley, se basa en evidencia experimental, como toda termodinámica, y nos permite analizar muchas cosas. Por ejemplo, predecir en qué dirección ocurren los procesos. Esto no lo podíamos hacer con primer principio solo. Por supuesto que cuando hablamos de segundo principio, como les dije recién, incluimos también el primer principio, pero con el primer principio solo no podemos ver en qué dirección ocurren los procesos. En general los procesos van en un único sentido, excepto en casos especiales. Y esto lo vamos a poder ver con la segunda ley. Además, la segunda ley nos permite establecer condiciones de equilibrio y nos permite evaluar si un sistema llega al equilibrio y cuáles son esas características en ese estado. También nos permite determinar los límites de funcionamientos teóricos de los ciclos de las máquinas y otros equipos. Esto es fundamental. Por ejemplo, si yo necesito producir trabajo, ¿cuál es el máximo trabajo que puedo producir con esa máquina en esas condiciones? O, dicho de otra forma, ¿cuál es el trabajo máximo que yo podría producir en condiciones ideales y compararlo con mi máquina real y ver cuán alejado estoy? Entonces, ver cuánto alejado estoy y ver por qué no me está produciendo el trabajo máximo, ¿está bien? Por lo tanto, el segundo principio nos fija un límite máximo de teórico e ideal, por ejemplo, de producción de trabajo.
Nosotros sabemos que en una máquina real no podemos producir más trabajo que en una máquina ideal, y al contrario, no podemos consumir menos trabajo que una máquina ideal tampoco, en el caso de que la máquina consuma y no produzca. Y además también nos permite cuantificar la calidad de la energía y su degradación, y esto lo vamos a hacer introduciendo la propiedad entropía. Es decir, puedo identificar en qué lugar de ese equipo o máquina que yo tengo se producen irreversibilidades, por ejemplo, como la fricción y el rozamiento, que hacen que mi rendimiento sea menor que el ideal. ¿Está bien? Esa es otra de las cosas que podemos hacer. Vamos a ver en esta unidad que el trabajo y la energía, que el trabajo y el calor, si bien son energías de distinta calidad. Y eso es lo que vamos a cuantificar con esta propiedad entropía. Entonces, todo esto se hace combinando primer principio y segundo principio. ¿Está bien? Entonces, para que un proceso pueda ocurrir, tiene que respetar el primer principio y el segundo principio. No puede violar ninguno de los dos. Bueno, entonces, como yo les dije, estamos interesados en esta primera parte, en todo lo que son los dispositivos cíclicos, o sea, las máquinas térmicas, las bombas de calor y las máquinas frigoríficas. Pero como esas máquinas funcionan entre reservorios, vamos a definir primero lo que es un reservorio de energía. ¿Está bien? Lo llamamos en general fuentes o sumideros. Entonces, esta es la definición general. Un reservorio de calor es un sistema que puede intercambiar cantidades finitas de calor sin modificar su temperatura. Esta es la definición. Por definición, un reservorio de energía es eso. Llamamos fuente a un sistema cerrado que solo entrega calor. Si nosotros le aplicamos primer principio, eso nos indica que, por ejemplo, esta fuente, si entrega calor, ¿a qué va a ser igual? Si yo le aplico primer principio, díganme ustedes. Si mis límites pasan a través del sistema, es un sistema cerrado que solo intercambia calor. La energía interna. Va a ser igual, exacto, va a ser igual a la variación de la energía interna. Sin embargo, la masa de las fuentes o de los reservorios es tan grande, en realidad su capacidad calorífica, es decir, la masa por el CB o el CP, en este caso el CB, que vamos a considerar que no varían su temperatura. Estas fuentes son reservorios en general a alta temperatura, o sea, llamamos fuentes a los que son de alta temperatura. Entonces, varían su energía interna, porque intercambian calor, ceden calor, pero su temperatura podemos considerar que se mantiene constante. ¿Está bien? También la llamamos fuente caliente. Entonces, algunos ejemplos son, por ejemplo, la energía solar, la energía nuclear, la geotérmica. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Cuando el sistema es cerrado y solo recibe calor, entonces le vamos a llamar sumidero. Y cumple con las mismas características que la fuente. Es decir, que solo su energía interna va a variar y su temperatura va a mantenerse prácticamente constante. También se la llama como fuentes de baja temperatura. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el mar, el río, los lagos, la atmósfera, etc. Por ejemplo, en un día el mar recibe calor constantemente, o sea, recibe... A ver, denme 2 segundos. Sí. Me tengo que ir a hacer el coso, pero llegaba tarde a la clase. Ah, bueno, gracias. Gracias. Chicos, que me olvidé la llave de la oficina y estoy en otra. Bueno, entonces les decía, por ejemplo, el mar recibe calor todo el tiempo, ¿no? De energía solar, pero no varía la temperatura en términos absolutos. ¿Está bien? Entonces eso, por ejemplo, es en este caso, un sumidero. Y a esto, bueno, como les dije recién, también se le llama fuente fría y fuente caliente. Entonces, ahora que ya definimos lo que son los reservorios, vamos a ver lo que es una máquina térmica. La definición nos dice de una máquina térmica que es una máquina cíclica que produce trabajo intercambiando calor con al menos 2 fuentes, es decir, 2 o más, a distinta temperatura. Es decir, tenemos un dispositivo que opera de manera cíclica e intercambia calor con una fuente a alta temperatura y una fuente a baja temperatura.
al menos tiene que intercambiar calor con 2 reservorios a diferente temperatura, pero podría intercambiar calor con otro reservorio más. ¿Está bien? Entonces, la máquina o el dispositivo cíclico está representado por este círculo. Fíjense que es un dispositivo que produce trabajo, extrae calor de la fuente de alta temperatura y libera calor a un sumidero o fuente de baja temperatura. Entonces, de ese modo, las máquinas térmicas, ¿alguien me quería preguntar algo? Escuché un micrófono. Bueno, así de sencillo como se ve y resumido, obtenemos hoy en día la mayor parte de la energía que consumimos, digamos, por ejemplo, la energía eléctrica. Entonces, esta máquina, este dispositivo que opera cíclicamente, funciona con un fluido que justamente describe un ciclo. Esto puede ser aire, agua, refrigerante, etc. En este caso de la máquina térmica, generalmente usamos, por ejemplo, agua. Entonces, ese fluido a lo largo del ciclo en algún proceso recibe calor, produce trabajo y entrega calor. Nuestro interés en las máquinas térmicas, ¿cuál va a ser? Si yo tengo un dispositivo que produce trabajo, entonces yo me voy a enfocar en esto, o sea, en la producción de trabajo. ¿Está bien? Es decir, que de ese calor que recibe mi máquina térmica, una parte se transforma en trabajo y una parte la desecho al sumidero o al ambiente. ¿Está bien? El calor este que recibe una máquina térmica generalmente viene de una reacción de combustión. Por ejemplo, si nosotros combustionamos un hidrocarburo con aire. ¿Está bien? Es decir, que este calor representa un gasto. O sea, yo tengo que gastar, es un costo, es un dinero que yo tengo que gastar para poder entregarle calor a mi máquina térmica. Y por lo tanto, si yo produzco trabajo en función de ese calor, lo que voy a querer es que ese calor, que es dinero, voy a querer convertir la mayor parte de ese calor en trabajo y desechar lo menos posible. ¿Está bien? Entonces, bueno, el sumidero generalmente es la atmósfera, y dentro de lo que es la máquina térmica, que es este círculo, existen en realidad una serie de equipamientos en serie que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, el fluido que describe el ciclo térmico se denomina fluido de trabajo y solo una parte del calor que recibe la máquina térmica es transformado en trabajo. El resto se entrega al sumidero. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de una máquina térmica de combustión externa. ¿Qué significa esto? Que el calor que recibe el fluido se produce por fuera de la máquina y se transfiere al fluido. ¿Y dónde se produce? Por ejemplo, en una caldera, que es lo que dice acá arriba. La combustión se realiza en el exterior de la máquina térmica, en una caldera, y el calor producido se transfiere al fluido de trabajo del ciclo. ¿Está bien? Entonces, dentro del cuerpo de la máquina tenemos, por ejemplo, un fluido. Fíjense que en el caso de las máquinas térmicas, el fluido siempre describe un ciclo en sentido horario. Entonces, vamos a suponer que empezamos en este estado. Antes de una bomba, ¿cómo se imaginan en qué estado de agregación está el fluido? Supongamos que estamos trabajando con agua. Líquido. Exactamente, está en líquido. Entonces, vamos a tener un líquido, un estado 1, supongamos, un líquido que pasa por una bomba. Esta bomba le eleva la presión a la presión del evaporador. En el evaporador recibe el calor. Esto ocurre a presión constante. ¿El evaporador qué función tiene? Cambiar de fase. Evaporar. Y nosotros ya vimos que esto, ¿cómo ocurre? ¿Bajo qué condiciones ocurre el cambio de fase? Presión y temperatura constante. Perfecto, perfecto. Entonces el fluido que ingresa se evapora completamente, luego se expande en la turbina, que le reduce la presión, y finalmente pasa por el condensador, en donde entrega el calor a la fuente fría. El condensador también trabaja a presión y temperatura constante. Después del condensador, el fluido sale como líquido saturado, y vuelve a comenzar el ciclo. ¿Está bien?
Fíjense que yo acá en la máquina térmica, si ustedes prestan atención, estamos hablando de un trabajo neto. O sea, la máquina térmica, que es todo esto, el dispositivo que opera cíclicamente, entrega un trabajo neto. ¿Cuál va a ser el trabajo neto si ustedes observan estos 4 dispositivos? El trabajo que consume la bomba menos la de la turbina. Digamos, la diferencia. Exactamente. O sea, si bien nosotros sabemos que el trabajo neto va a ser la suma de los trabajos que se intercambian, pero nosotros sabemos que si sale es positivo, en el caso de la turbina, y si entra es negativo. Entonces, el trabajo neto va a ser la sumatoria de todos los trabajos que hay en el circuito. En este caso, los únicos dispositivos que intercambian trabajo son la bomba y la turbina. ¿Está bien? Entonces, así opera una máquina térmica por dentro. Esto lo tienen que, esto lo vamos a tener que aprender, ¿está bien? Tenemos una bomba, el líquido, después se evapora, después se expande en la turbina, obviamente produciendo un trabajo, y después entra el condensador en donde entrega trabajo. Entonces, yo les dije recién, bueno, fíjense que les puse que el fluido de trabajo en una máquina térmica, que generalmente es agua, describe un ciclo y cambia de fase. Y fíjense que si nosotros queremos calcular las propiedades, por ejemplo, acá vamos a tener líquido, pero acá vamos a tener vapor y acá vamos a tener un cambio de fase, vamos a tener que usar todo lo que vimos en la unidad 3, acerca de nuestras superficies y las sustancias puras, ¿está bien? Para que vayan viendo cómo se relacionan. Entonces, yo les dije, bueno, eso se me quedó colgado. Yo les dije recién que ese calor que recibe el fluido se produce afuera, por ejemplo, en una caldera. Entonces vamos a ver brevemente cómo funcionan esas calderas. La caldera es básicamente un horno, acá lo podemos ver, en donde se produce una combustión, por ejemplo, como les dije recién, no sé, quemo gas o un hidrocarburo con aire, y entonces dentro de ese horno pasan los tubos de lo que es el evaporador. Estos tubos pertenecen al evaporador, ¿está bien? Entonces, al quemarse el combustible, lo que sucede es que esa reacción es exotérmica y entonces los productos de la reacción salen a elevada temperatura, ¿está bien? Y esos productos a elevada temperatura atraviesan los tubos del evaporador y después salen por un escape. Cuando atraviesan los tubos del evaporador, como esos productos de combustión están a muy alta temperatura, entonces acá se produce un intercambio de calor. ¿Está bien? Y entonces, el agua de la máquina térmica que entró en estado líquido, después va a salir en estado de vapor. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio con esos gases de combustión. Entonces, fíjense que la combustión es por fuera de la máquina térmica. Yo lo único que estoy haciendo es entregándole calor con esos productos de combustión. ¿Está bien? Este tipo de caldera se llama acuotubular porque el agua justamente circula dentro de tubos, ¿no? Podría ser al revés. O sea, hay un montón de calderas, pero bueno, estas son las que por ahí más vemos. Entonces acá tenemos otro tipo de caldera también acuotubular, pero en este caso tenemos un tanque con una mezcla bifásica, que es vapor y agua. ¿Está bien? Entonces, el agua va por los conductos que están acá, y entonces los productos de combustión provenientes de la reacción, acá lo pone como calor, pasan a través de esos tubos, se van, y en el momento en que tocan los tubos se genera el intercambio de calor. ¿Está bien? O sea, calientan los tubos básicamente y se evapora el agua. Entonces, esa forma está inclinada porque el vapor sube, está hecha a propósito así, ¿está bien? Y cuando el vapor sube y entra al tanque, se separa del agua líquida y se va a la parte superior, que es donde se encuentra el vapor. ¿Está bien? Entonces, este tipo de calderas, en teoría, es más eficiente. ¿Por qué? Porque esta parte inferior del tanque también está en contacto con estos productos de combustión, entonces el agua acá ya entra como medio caliente. O sea, como que no se desaprovecha nada. Acá, en cambio, es solamente el intercambio de los tubos. Acá tengo una superficie más que está intercambiando calor, digamos. Pero bueno, entonces el vapor se va a la parte superior y sale por una válvula del evaporador.
Fíjense que este nivel de agua se tiene que mantener constante, porque si se acabara el agua, esto se sobrecalentaría y no se explotaría. Entonces esto tiene que tener un nivel que activa una válvula de alimentación para que todo el tiempo el tanque esté, digamos, en este estado bifásico, ¿no? Tenga una cantidad de agua. Entonces, estas que vimos, ya vimos entonces cómo es una máquina de combustión externa y cómo se produce ese calor. Ahora lo que vamos a ver son las máquinas de combustión interna. Es decir, en donde la combustión sí se produce dentro de la máquina misma. ¿Está bien? En esta categoría de máquinas térmicas tenemos lo que son las turbinas de gas y los motores alternativos o los motores de combustión interna, que son los de los autos. En general los motores diésel, Otto, que ustedes conocen. Este tipo de máquinas térmicas describen un ciclo, pero es un ciclo mecánico, no es un ciclo termodinámico. Y ahora vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por la turbina de gas. En la turbina de gas, el aire entra en condiciones ambientales a un compresor, es decir, el compresor aspira aire. Ese compresor consume un trabajo para esa aspiración del aire, ¿no? Y comprime al aire, ¿hasta dónde? Hasta una temperatura mayor y una presión mayor. La presión va a ser la de la cámara de combustión, ¿está bien? Es decir, que el aire entra a la cámara de combustión en condiciones de alta presión y alta temperatura. Entonces, en la cámara de combustión se mezcla ese aire en esas condiciones con el combustible y se produce la reacción química. Esta cámara de combustión es adiabática, entonces todo el calor que se produce en esa reacción, que es exotérmica, se transfiere a los productos de reacción, que salen aún a mayor temperatura que la que entró, por ejemplo, el aire a esa cámara de combustión, pero a la misma presión, ¿no? O sea, un proceso isobárico. Se eleva mucho la temperatura a la misma presión. Entonces esos gases, que están a alta presión y temperatura, chocan contra la turbina, se expanden y producen un trabajo de la turbina. ¿Está bien? Fíjense que el trabajo neto de este ciclo va a ser el que consume el compresor más el que produce la turbina. Entonces los gases abandonan la turbina y se liberan a la atmósfera. Y luego la máquina vuelve a tomar otra bocanada de aire, otro caudal de aire fresco, ¿está bien? Y comienza nuevamente el proceso. Fíjense que a diferencia de la máquina anterior, acá el fluido de trabajo cambió. Empezamos aspirando aire y terminamos liberando productos de combustión. ¿Está bien? Es decir, que no hay un ciclo, porque ese aire no vuelve a su estado inicial, sino que se quema, se expande y después se libera a la atmósfera. ¿Está bien? Entonces no hay un ciclo termodinámico, sino un ciclo mecánico, porque el fluido siempre pasa por los mismos dispositivos. Fíjense que a diferencia de la máquina de combustión externa, esto es un ciclo abierto. ¿Está bien? La otra es un ciclo cerrado que funciona, digamos, cíclicamente, siempre con ese fluido, en ningún momento se introduce un caudal, como se os mostró recién. Esto es un sistema abierto. Entonces, el motor alternativo es directamente un cilindro émbolo, como los que venimos viendo, que sube y baja. Después vamos a ver bien en detalle este, pero este también lo vamos a ver más en detalle en las últimas unidades. Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Comprime una mezcla de aire y combustible que llega a un estado de alta presión y alta temperatura. En ese estado, la bujía emite una chispa que inicia la reacción exotérmica, que aumenta aún más la presión y temperatura. Y por ese aumento el émbolo es empujado hacia abajo. ¿Está bien? O sea que el movimiento es subir y bajar, subir y bajar. Entonces cuando vuelve a subir el émbolo, ese émbolo baja, y cuando sube otra vez se abre una válvula de escape y los gases de combustión salen del sistema. Y por la admisión entra un caudal de mezcla fresca. Entonces, al igual que este, es un ciclo mecánico. ¿Está bien? Y en los dos casos se le llaman máquinas térmicas de combustión interna, porque ocurre dentro de la máquina esa combustión, no es un calor que se entrega desde afuera. Ahora bien, nosotros estamos en termodinámica y necesitamos ciclos termodinámicos. Entonces, ¿qué hacemos para estudiar este tipo de máquinas térmicas? Bueno, vamos a hacer un poco de trampa, digamos. Lo que hacemos es, en primer lugar, voy a basarme en la turbina de gas, pero bueno, después ya vamos a ver en detalle.
En primer lugar, lo que vamos a hacer es tomar como fluido de trabajo el aire. El aire no vamos a considerar que se mezcla con un combustible y que hay productos de reacción, no. Vamos a tomar que todo el fluido siempre es aire. Entonces, esto lo puedo, digamos, hacer esta simplificación. ¿Por qué? Porque la cantidad de aire es mucho mayor que la del combustible. Entonces, voy a decir, listo, mi fluido de trabajo es aire. Ya me saqué de encima esto de que cambia el fluido de trabajo. Ahora lo que voy a hacer es, en lugar de esta corriente de combustible, vamos a poner un intercambiador de calor. Es decir, que en vez de la cámara de combustión, vamos a poner un intercambiador de calor. Entonces lo que hacemos es poner un intercambiador de calor en su lugar y dibujar un flujo de calor que entra. Este flujo de calor que entra es equivalente al calor que se producía por la reacción química. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, Sí, sí. ahora voy a tener aire y le voy a ingresar un calor que calienta al aire. ¿Está bien? Este lo calienta a presión constante. Luego ese aire va a pasar por una turbina. Hasta acá va a ser igual, lo único que hice fue cambiar el fluido. Va a pasar por la turbina, bueno, ese pasaje por la turbina expande el aire, va a producir trabajo, y como quiero que el fluido cumpla un ciclo, lo que hago es incorporar otro intercambiador de calor a la salida de la turbina, en donde el fluido, que es aire, pasa y cede calor a la atmósfera. ¿Está bien? Esto entonces después lo vamos a ver, pero después del intercambiador el aire vuelve a la condición inicial. Entonces, esto que les mostré acá es lo que se llama un ciclo de comparación. Esto después lo vamos a ver en detalle, pero es para que vean cómo vamos a hacer para analizar este tipo de ciclos. Esto en realidad es una turbina de gas. Esto es una turbina de gas bajo un ciclo de comparación. ¿Está bien? Entonces, en el caso del motor alternativo hacemos lo mismo. Incorporamos flujos de calor y lo modelamos como un sistema cerrado. O sea, se saca la bujía y se reemplaza por un calor que entra, y cuando el aire escapa lo que se hace es reemplazar por un calor que sale. Entonces, las máquinas térmicas de combustión interna se estudian considerando que el fluido de trabajo es aire. ¿Está bien? Y en ese caso el aire se considera como un sistema cerrado que describe un ciclo termodinámico, en donde se intercambia calor con dos reservorios y donde se produce trabajo neto. Esto ya lo vamos a ver, como les dije, en las unidades posteriores, pero para que vean de dónde sale. Porque nosotros vamos a analizar esto, sea más fácil. Entonces, bueno, ahora ya vimos lo que es la máquina térmica, y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle primer principio. Este es el caso de una máquina térmica con qué tipo de combustión. ¿Externa? Externa. Fíjense que acá hay un evaporador y un condensador. ¿Está bien? Porque el aire, cuando nosotros lo analicemos en este tipo de ciclos, el aire no cambia de fase. El aire es un gas. En cambio, el vapor sí cambia de fase y tenemos un evaporador y un condensador. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona? Esta es una máquina térmica de combustión externa. ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros vamos a analizar cuando el fluido ya está en régimen estacionario, o sea, no vamos a analizar cuando prendo recién la máquina térmica y hasta que entra en régimen, ese transitorio no lo vamos a analizar. Vamos a considerar que el fluido funciona. Si estos son los límites de mi sistema, ¿cómo va a ser? Alguien que lo clasifique. ¿Abierto, cerrado? Es un sistema cerrado en régimen estacionario, ¿no? O lo Perfecto, sistema cerrado en régimen estacionario. Entonces, lo primero que vamos a hacer van a ser las energías en tránsito a través de nuestros límites. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que el evaporador recibe calor, la turbina entrega trabajo, el condensador entrega calor y la bomba recibe trabajo. ¿Está bien? Si nosotros aplicamos primer principio, vamos a tener que la suma de todos los calores, fíjense que acá puse potencia, está el puntito, pero es equivalente. Ahora vamos a ver.
Entonces, la potencia de calor más la potencia de trabajo va a ser igual a la variación de energía del sistema en el tiempo. Fíjense que en realidad esto, si no se mueve y no se desplaza hacia arriba y hacia abajo, ¿qué va a hacer en realidad? En vez de DE, De Va a U. ser de U. de U, exactamente. Acá en general esto, o sea, obviamente no vamos a ver que esto se mueva ni se desplace, así que en general es energía interna, ¿está bien? Ni tampoco tiene un límite elástico como para que haya energía elástica. Entonces, si aplicamos primer principio, vamos a tener que la suma, en este caso potencia de calor, potencia de trabajo, va a ser igual a la variación de energía en el tiempo. Como estamos en régimen estacionario, la variación de energía en el tiempo es 0. Y lo que hice acá simplemente fue sacar el diferencial de tiempo. ¿Se acuerdan que esto lo podíamos escribir equivalentemente como el diferencial inexacto del calor sobre el diferencial de tiempo? Y esto, el diferencial inexacto del trabajo sobre el diferencial de tiempo. Si yo me lo saco de encima, entonces ahora me quedan unidades de energía. Entonces, lo que me dice acá es que la suma de todos los calores en el ciclo más la suma de todos los trabajos intercambiados en el ciclo va a ser 0. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, la sumatoria de los calores más la sumatoria del trabajo va a ser igual a 0. O lo que es lo mismo, la sumatoria de los trabajos menos la sumatoria, perdón, la sumatoria de los calores menos la sumatoria de trabajo, esto van a ser iguales. O sea que el calor neto en definitiva va a ser igual al trabajo neto. Hasta acá, chicos, el trabajo neto, ¿cuál sería? Me va a quedar el trabajo de la bomba positivo, el trabajo de la turbina negativo. La suma de esos dos va a ser el trabajo neto, y en el caso del calor neto, vamos a tener el evaporador positivo y el condensador un calor negativo. Y eso va a ser el calor neto. ¿Está bien? Tengan cuidado, porque si yo le pregunto, por ejemplo, ¿la suma de los calores es 0? ¿Qué me No. dicen? Depende de No, los no. trabajos. No podemos decir que es 0. Porque yo acá no estoy diciendo que es 0. Lo que estoy diciendo es que la sumatoria de todos los calores más la sumatoria de todos los trabajos es 0. En principio esto no va a ser 0. Porque todo el calor que tomo, después lo libero, no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, ojo, que esto no es, o sea, la sumatoria de estos individuales no es 0. ¿Está bien? Entonces, lo que nos dice este balance, fíjense, es que si nosotros queremos obtener trabajo, entonces necesitamos de otras energías para poder producirlo. ¿Está bien? Este trabajo se produce porque hay calor intercambiado. Es decir, la energía se transforma como ya sabíamos del primer principio. Ahora, hasta acá todo conocido, nada nuevo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para una máquina de combustión interna modelada con el ciclo de comparación. Es decir, que es un sistema cerrado y que funciona con fluido, que tiene como fluido de trabajo aire. Entonces, denme 2 minutos. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Fíjense, este sistema, ¿alguien lo puede clasificar? Ya les dije que era cerrado porque lo vamos a modelar así, pero ¿alguien lo puede clasificar? ¿Cómo piensan que va a ser? Si yo les dije que era un Régimen no cilindro... estacionario. ¿Cómo? Régimen no estacionario, ¿Por qué? porque tiene trabajo de expansión-compresión. Bueno, por ejemplo, esa es una forma fácil de darse cuenta. Perfecto. Solo ya tenemos trabajo de expansión-compresión, listo, no estacionario. Y es cerrado. Entonces, si yo aplico primer principio, ahora voy a tener que la potencia de calor más la potencia de los trabajos va a ser igual a la variación de energía del sistema en el tiempo. ¿Está bien? Acá voy a hacer exactamente lo mismo que antes, nada más que esto no lo puedo anular, pero lo que voy a hacer es expresar esto como el diferencial inexacto del calor sobre el diferencial del tiempo, y esto el diferencial inexacto del trabajo sobre el diferencial del tiempo, y voy a anular los diferenciales de tiempo. ¿Está bien? Y me van a quedar en unidades de energía.
Es decir, que yo voy a tener esto, balance de energía. ¿Qué me dice? Que los calores en todo el ciclo más los trabajos, o sea, esto es la integral, ¿no? Pero esta integral me va a dar los calores, y esto me va a dar los trabajos, va a ser igual a la variación de energía interna en el ciclo. Y en un proceso cíclico, ¿cómo es la variación de energía interna? Es cero porque es Cero. función de estado, digamos. Perfecto, perfecto, porque es una función de estado. Entonces, fíjense, en cambio el trabajo y el calor dijimos que sí dependían del camino. Entonces voy a tener exactamente lo mismo que antes. Fíjense que obtuve exactamente lo mismo que en el caso de las máquinas de combustión externa, pero obtuve lo mismo por distintas razones. ¿Está bien? Voy a obtener que ya sea una máquina de combustión interna o externa, se tiene que cumplir que en un ciclo la suma de calores es igual a la suma de los trabajos. O lo que es igual que el calor neto es igual al trabajo neto. Lo ponemos en barra porque esto va a tener distintos signos, ¿no? Pero en valor me refiero. Hasta acá, chicos, ¿todo bien? Profe, Sí. sí, el volumen de control sería el fluido ahí, ¿no? Sí, exactamente. Ajá. Bien. Había mencionado que en un ciclo completo el Sí. calor de neto es igual al trabajo neto. Sí. Ah, buenísimo. Pero es porque el primer principio te lo dice, ¿eh? No, a mí no me creas nada, miremos las ecuaciones y el primer principio. El primer principio te lo está diciendo, ¿está bien? O sea, nosotros teníamos que saber cómo es el proceso de cada una de estas etapas para poder calcular, por ejemplo, los calores, que eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces ahora ya vimos cómo funciona una máquina térmica, ya vimos cómo es una máquina térmica de combustión externa y una máquina térmica de combustión interna. Ahora entonces vamos a ver cómo es el rendimiento térmico de esas máquinas. Rendimiento térmico o eficiencia térmica de una máquina térmica, justamente, que se representa con ETA, creo que es esta. Entonces, la definición de rendimiento, ¿cuál es? Para siempre, esto general, digamos, el rendimiento es el beneficio que yo obtengo de mi dispositivo, en este caso, mi máquina está pensada para producir trabajo, o sea que mi beneficio va a ser el trabajo producido neto, sobre lo que yo consumo o lo que gasto para obtener ese beneficio. Y en este caso, ¿qué es? Es el calor que yo les dije recién que esto era un costo, entonces mi rendimiento térmico va a ser el trabajo producido neto sobre el total, el calor total consumido, o sea, este calor que ingresa a la máquina térmica. Y este rendimiento térmico siempre es positivo. Como por nuestra convención de signos dijimos que el trabajo neto, si lo produce la máquina, es negativo, entonces fíjense que la definición de rendimiento térmico va siempre entre módulos de valor absoluto. ¿Por qué? Porque esto va a tener un signo y esto va a tener otro, y esto siempre tiene que ser positivo. Esto anótenselo porque en el parcial no ponen barras de módulo y lo bajamos juntos. O sea, ya nos pasó, todos los años pasa lo mismo. El rendimiento térmico siempre es positivo, siempre es mayor que 0. Entonces, debido a que parte del calor se transforma en trabajo y parte se entrega al sumidero, entonces el trabajo neto, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor que el trabajo que ingresa? Fíjense acá. Esto es nada más que el primer principio de la máquina térmica. Estos son los límites. Dije que era un sistema cerrado en régimen estacionario, que la suma de Siempre va los a ser calores menor. siempre va a ser menor. Exactamente. Nunca el trabajo neto puede ser mayor que el calor total consumido. Lo ven acá, porque le están restando el calor que se entrega a la atmósfera. Entonces, este rendimiento térmico siempre va a ser menor que 1. ¿Está bien? Siempre es menor que 1, nunca puede superar la unidad. Esto también se los digo porque a veces en los parciales hacen todo bien, todo perfecto, analizan bien el sistema, lo clasifican, aplican primer principio y todo, pero cuando calculan el rendimiento, por ejemplo, meten mal los números y les da 1,2. Si les pasa eso en el parcial, aunque sea dígannos,
o sea, razonen ese valor y díganos, bueno, me dio 1,2, pero esto está mal porque el rendimiento térmico tiene que ser menor que 1. O sea, aunque sea, dense cuenta ustedes de su propio error, porque para nosotros eso es importante. Ahora, si me dejan 1,2 y no me hacen ningún comentario, digo, este no lo entendió, digamos, ¿está bien? Esto para que lo tengan en cuenta. El rendimiento de una máquina térmica siempre es menor que 1. Bueno, acá hay una forma equivalente de expresarlo. ¿Qué fue lo que se hizo? Simplemente acá lo que se hizo fue reemplazar el trabajo neto por esta resta. Fíjense que acá yo ya le puse valor absoluto y le puse el menos, ¿no? Es lo mismo pero con módulo. Lo que se hizo fue reemplazar esto acá arriba y entonces te queda esta expresión que es equivalente. Esto porque a veces nos dan de dato del trabajo, a veces nos dan de dato los calores, y bueno, depende de qué datos tengamos, usamos una u otra, pero es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, en las máquinas reales, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, los motores de gasolina, que son los motores Otto, los rendimientos, por ejemplo, están en el 25%, es bajísimo, o sea, es muy bajo lo que obtenemos de trabajo, digamos, en función de lo que consumimos. En motores diésel, por ejemplo, es un poco más alto, y en los ciclos combinados es todavía un poco más alto. ¿Está bien? Pero sigue siendo malísimo, Sí. igual en todo. Sí, es malísimo. Como decís vos, es malísimo, sí. Diego, tenés la cámara prendida. Bueno, entonces hasta acá, esto es primer principio igual que hicimos antes, que fíjense que nos representa lo mismo, ¿no? Que la suma de los trabajos, que va a ser el trabajo neto, es la suma de los calores. Nada más que acá el calor lo descompuse entre los calores que realmente se intercambian. Que uno es entrante y el otro es saliente. Entonces, ahora que ya sabemos casi todo de las máquinas térmicas, vamos a ver el primer enunciado del segundo principio de la termodinámica, que es el enunciado de Kelvin Planck. Y nos dice que es imposible construir una máquina de funcionamiento periódico o cíclico que convierta en trabajo útil la totalidad del calor tomado de una fuente caliente. ¿Está bien? O sea que lo que nos dice es que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Entonces, fíjense, si este calor es 0, entonces el primer principio nos va a decir que todo el trabajo neto de salida sería igual al calor de entrada. ¿Está bien? Que en realidad esto sí se podría hacer. Esto de transformar todo el calor en trabajo sí se podría hacer, pero no en una máquina que funciona de forma cíclica. ¿Está bien? O que funciona de forma periódica. Es decir, para que funcione cíclicamente voy a necesitar sí o sí una fuente a baja temperatura. Entonces, si vemos el ciclo combinado, el ciclo de combustión, externa de esta filmina, vamos a ver que no sería posible, por ejemplo, operar sin el condensador, que en este caso representaría la fuente de baja temperatura. ¿Por qué? Porque no podemos después de la turbina volver el ciclo al estado inicial si no tenemos el condensador. ¿Está bien? Entonces es como, de acá es medio obvio que no puedo sacar un dispositivo, porque este ciclo, justamente cada dispositivo cumple una función para devolver al fluido a su estado original y volver a empezar. Entonces, esto es imposible. ¿Está bien? Y este enunciado de Kelvin Planck se basa en observaciones experimentales. Y es una máquina imposible de construir. O sea, no existe una máquina, hasta el momento al menos, que convierta todo el calor en trabajo. ¿Está bien? Profe, Sí. ¿y por qué si no es cíclica sí podría ser? No, porque si no es cíclica, digamos, vos podrías, no sé, convertir ese calor. En realidad, siempre vas a tener una pérdida, digamos, pero lo importante acá es que no podrías volver a hacerla funcionar. Imagínate que
Si vos tenés calor que convertir en trabajo, siempre vas a tener este gasto. Pero no es una máquina cíclica, o sea, ya el rendimiento no podríamos aplicar esto. O sea, tendrías que tener aparte una corriente de entrada, una de salida, y no sé cómo sería. En realidad lo que sí se puede es convertir todo el trabajo en calor. Eso sí seguro, porque son energías de calidad distinta. Pero no que opere de forma cíclica, digamos. Si yo tuviera acá que el ¿Una plancha calor... podría ser, profe? Y pero la plancha vos estás convirtiendo, por ejemplo, el trabajo en calor, ¿no? Sería como al revés. Sí, no, esto en realidad sería imposible. O sea, no es posible hacer esto. No es posible. Pero bueno, esto está definido para una máquina de funcionamiento periódico. Eso fue lo que dijo Kelvin Planck. Después, si existe algo así que funcione, no podría ser para mí. Habría que ver con segundo principio, pero no. Es imposible. ¿Está bien? Fíjense cómo sería el rendimiento, ahora sí, basándonos en lo anterior que vimos, en este tipo de máquina. El rendimiento en este tipo de máquina sería 1, ¿está bien? Y nosotros ya vimos que ninguna máquina puede tener un rendimiento igual a 1. O sea que esta máquina es imposible de construir con lo que nosotros vimos. Ahora, ¿esta máquina viola la primera ley? Si yo aplico primer principio. No, profe. No la viola. O sea, esta máquina sigue respetando la primera ley, porque si yo hago el balance alrededor de los límites de mi máquina, voy a tener que un sistema cerrado en régimen estacionario y el calor se convierte en trabajo. O sea, por primer principio andaría todo bien, digamos. Pero nosotros sabemos que el rendimiento no puede ser igual a 1. Entonces ya vemos que acá hay algo que está bien, pero cuando nos vamos al rendimiento de la máquina térmica hay algo que no está bien. Entonces, este es el primer enunciado que vamos a ver, que es el de Kelvin Planck, que se refiere al segundo principio de la termodinámica. Bueno. Profe, pero ahí también, o sea, vos estás diciendo una máquina térmica y hace un rato dijimos que tenía que estar sí o sí trabajar entre dos fuentes. Además, por eso esta es imposible, según lo que nosotros vimos. ¿Qué me ibas a preguntar con respecto a eso? No, eso, que no estaría haciendo una máquina térmica si decís que no tiene una fuente fría. Exactamente, y es también por esto que les dije, porque fíjense, máquina térmica, fíjense las definiciones que están, o sea, dentro de la definición de máquina térmica, fíjense los requerimientos que necesitamos. Primero, es una máquina que opera cíclicamente y entrega trabajo. Y segundo, es una máquina que opera entre al menos dos fuentes a distinta temperatura. Y eso es lo que yo le decía recién, que si nosotros sacamos esto, ya no podemos devolver otra vez al fluido a su estado inicial. O sea, deja de ser cíclico esto. ¿Está bien? Eso es a lo que me refería. Que es lo mismo que vos estás diciendo. O sea, le estás quitando una fuente, ya tal cual. Esto no sería una definición de máquina térmica. Y entonces habría que ver, por eso lo que decía el compañero, si existe o no existe. Bajo lo que nosotros estamos viendo, esto es una máquina imposible. No es una máquina térmica, digamos. No podría existir. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Por ¿Hay ahora sí. alguna? Bien, ¿hay alguna duda? No. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Entonces nosotros dijimos que queríamos ver los dispositivos que operan cíclicamente y dentro de esos dispositivos teníamos la máquina térmica, la máquina frigorífica y la bomba de calor. Entonces, ya vimos que la máquina térmica produce trabajo. ¿Cómo? A partir de la interacción entre dos fuentes y que además esas máquinas pueden ser de combustión externa o interna. Entonces, ahora lo que vamos a ver van a ser dos máquinas cíclicas que son la máquina frigorífica y la bomba de calor. Entonces, al igual que la máquina térmica, operan cíclicamente o periódicamente entre dos fuentes. Pero fíjense, ¿qué diferencia ven acá? Díganme ustedes. Acá, más precisamente. Se está Que no absorbiendo. genera trabajo, sino que toma trabajo.
Exactamente, exactamente. Estos dos tipos de dispositivos que operan cíclicamente no producen trabajo, por el contrario, lo consumen. ¿Está bien? Nosotros antes en la máquina térmica, a partir de un calor, producíamos un trabajo. Ahora, a partir de un trabajo, vamos a ver que nuestro beneficio va a ser alguno de los calores. ¿Está bien? Entonces, fíjense el esquema. Fíjense el esquema. El trabajo que ingresa a nuestro ciclo, que ingresa a nuestro dispositivo, perdón, le permite describir al fluido un ciclo. En este caso, con respecto a la máquina térmica, ¿cómo es? Antihorario. Antihorario. Fíjense que ahora ya tenemos otra diferencia. El ciclo es antihorario. ¿En dónde? El fluido extrae calor de una fuente a baja temperatura y entrega calor a una fuente de alta temperatura. ¿Y qué dispositivo conocen que funciona así? Que le quite calor a un recinto que se mantiene a baja temperatura. ¿La heladera? La heladera, exactamente. En la heladera nosotros extraemos el calor de los alimentos de un espacio refrigerado que generalmente se mantiene entre 2 y 3 grados y se entrega calor al ambiente que está en la heladera, que es la cocina por lo general. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en este caso, el fluido que describe el ciclo ya no es agua, sino que utilizamos un refrigerante. Esto es principalmente porque, bueno, una heladera es una máquina frigorífica como de baja potencia, pero cuando necesitamos tener recintos, supónganse a temperaturas bajo cero, ¿qué es lo que sucede con el agua? Se solidifica. Se congela, o sea, no podríamos tener un fluido funcionando. El agua no se congela a 0 grados centígrados en condiciones, digamos, ambientales. Entonces, es por eso que se utilizan refrigerantes, que ya vamos a ver las características que tienen, pero generalmente, por ejemplo, para las plantas de alta potencia, que son todos los frigoríficos que tenemos acá en el Alto Valle, se utiliza amoníaco, por ejemplo, y para los frigoríficos de baja potencia, como son las heladeras o nuestro freezer, se utiliza un refrigerante que se llama R134. En realidad, en las cámaras frigoríficas que manejan alimentos, no se tiene directamente el amoníaco, sino que existe también un refrigerante secundario como los glicoles, porque en realidad vieron que el amoníaco es contaminante, digamos, cuando entra en contacto con el alimento, chau. Entonces lo que se hace es hacer un ciclo combinado, que también lo vamos a ver, con otro fluido secundario que es un glicol. Como también eso sucede, ¿vieron con los autos? Que el refrigerante, que se utilizan glicoles también para que no se congelen en invierno. Esto seguramente alguno está más interiorizado. Entonces, el objetivo de estas máquinas ahora es extraer, por ejemplo, una máquina frigorífica. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Ya no va a ser producir trabajo, sino que va a ser extraer calor del espacio a refrigerar. ¿Y ese calor cuál es de estos que ven acá? ¿QL o QH? QL. QL, exactamente. Y este calor lo vamos a extraer solo si le entrego trabajo a la máquina. Este es el caso de una máquina frigorífica. Extrae calor de un recinto a refrigerar a costa de consumir un trabajo. Y también libera un calor a un ambiente que está a mayor temperatura, con respecto al espacio refrigerado, ¿no? Entonces, esto es la máquina frigorífica. Fíjense, esto lo saqué del Cengel. El Cengel está muy lindo para esta parte. La verdad, les recomiendo que lo lean de ahí. Y lo que al Cengel llama, por ejemplo, beneficio, cuando definamos rendimiento y todo eso, él le llama salida deseada y entrada requerida, que es lo que nosotros consumimos. Y los subíndices de L y H son de baja temperatura en inglés, que es low, y high, por eso tiene H, para que por ahí se vayan familiarizando con esa nomenclatura.
Nosotros vamos a usar esta también porque es la que está en los libros y bueno, es bastante fácil. Entonces, eso fue la máquina frigorífica. ¿Qué pasa ahora con la bomba de calor? ¿Ven alguna diferencia entre la máquina frigorífica y la bomba de calor? No, No. o sea, No, por supuesto, en cuanto a los flujos de calor y trabajo, ¿no? Fíjense que al igual que la máquina frigorífica, recibe calor, pero ahora extrae calor de un ambiente frío y entrega calor a una fuente de alta temperatura. O sea, en realidad es lo mismo. Si ustedes lo ven, es exactamente lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo en este caso? Este no va a ser el objetivo en este caso. Nuestro objetivo no va a ser ahora refrigerar un recinto, sino calefaccionar un ambiente. Entonces, nosotros vamos a tener que poner el ojo acá. La bomba de calor tiene como objetivo, a costa de un trabajo, calefaccionar un ambiente. Y esto es el funcionamiento de qué dispositivo cotidiano. Que tienen... Calefactor. Sí, de un aire acondicionado, digamos, que funciona en modo frío-calor sería. ¿Está bien? Que nosotros buscamos calefaccionar. Entonces, fíjense que la diferencia que tienen estos diagramas es que lo que nosotros llamamos medio ambiente, que es nuestro recinto, en un caso está como fuente caliente, en este caso yo entrego calor al ambiente, y en este caso está como fuente fría, o sea, el ambiente que nos rodea está como fuente fría. Esa es una de las formas de darse cuenta de si es una máquina frigorífica o una bomba de calor. ¿Está bien? Entonces, en una bomba de calor, la entrada requerida es el trabajo de entrada para poder calefaccionar un ambiente que va a estar a mayor temperatura que el exterior. O sea que el beneficio requerido va a ser este calor que les mencionaba recién, QH. ¿Está bien? Estas dos máquinas combinadas, así como las ven, juntas, es lo que tienen los split estos que les decía que funcionan de modo frío-calor. ¿Y el trabajo de entrada cuál es? El de la electricidad. Exacto, el eléctrico, el del enchufe, ¿no? Si nosotros no enchufamos, no va a haber forma de hacerla funcionar. Y fíjense, no sé si prestaron atención, pero tanto las heladeras como estos split nuevos tienen como una categoría de eficiencia energética. No sé si le prestaron atención. sí, Pero vienen con tiene con la etiqueta. claro, con la etiqueta. Entonces, bueno, eso tiene un poco que ver con el rendimiento que tiene, digamos. Cuánta potencia yo voy a tener que entregarle para que ese dispositivo me refrigere, por ejemplo, en verano, que yo lo prendo para refrigerar el ambiente, o para que me calefaccione en invierno. Entonces, bueno, más vale que a mayor eficiencia, menor va a ser el gasto y también son más caros. ¿Está bien? ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Yo, profe, el sentido, bueno, sí, bueno, el sentido del ciclo, ¿cómo se dio cuenta que es antihorario? No, esto es antihorario porque ahora vamos a ver, esto funciona así, digamos. En el caso de las máquinas térmicas que producen trabajo, el sentido es horario. En el caso de estas dos máquinas cíclicas, frigoríficas y bomba de calor, que consumen trabajo, el fluido describe un ciclo en sentido antihorario. Eso no es que te tenés que dar cuenta, sino que es así el funcionamiento de los dispositivos, que ahora vamos a ver. Ah, buenísimo, gracias. ¿Alguna duda más, chicos, de esto? Profe, una duda media pava. La R esa que está, bueno, BC, bomba de calor, pero la R que figura en la máquina frigorífica, ¿de qué es? De refrigerador. Ah, listo. Sí, esto lo van a encontrar como máquinas o refrigerantes. No me acuerdo del Sengel ahora cómo está. Debe estar como, sí, como refrigerador, máquinas de refrigeración. ¿Profe? Algo así. Sí.
la máquina frigorífica lo que hace es sacar calor de la fuente fría, algo así. No termino de Claro. entender bien la máquina frigorífica. La máquina frigorífica lo que hace es extraer un calor de un recinto. Imagínate una heladera. Vos metés Sí. un yogur que compraste que está, no sé, desde que lo llevaste al almacén hasta tu casa, adquirió un poco de temperatura. Entonces vos lo metés en la heladera. ¿La heladera qué va a hacer? Le va a extraer ese calor hasta que ese yogur alcance una temperatura de 2 grados centígrados. Suponte. Ese calor sería el cuele, ¿no? Claro, la suma de todos los calores de todos los alimentos que tienen en la heladera que se les extrae para mantener la heladera a una temperatura dada, va a ser QL. O sea, vos extraés calor de un recinto que querés mantener a baja temperatura. Y el QH, ¿qué sería? Como Y este lo QH que es un sobró. calor que se libera, que ahora vamos a ver estos dispositivos de adentro, pero es un calor que se libera al ambiente. O sea, la heladera para funcionar, como dijimos que estos son dispositivos cíclicos y tienen que operar sí o sí entre dos fuentes a distintas temperaturas, voy a ver ahora que yo necesito liberar este calor sí o sí a la atmósfera que rodea, por ejemplo, a la heladera, que va a ser la cocina. De hecho, si ustedes tocan atrás de la heladera, como que hay un calor, no sé si alguna vez prestaron atención. Sí, sí. Ah, bien, Como que ahora se- entendí bien. Sí, sí. ¿Bien? Sí, sí. ¿Alguna duda más hasta acá, chicos, antes de que nos metamos adentro del dispositivo? ¿No? Bueno, entonces, al igual que hicimos con la máquina térmica, vamos a analizar los dispositivos o el equipamiento que tienen en serie dentro de estas dos máquinas. Sería dentro de lo que es lo que nosotros determinamos con un circulito. ¿Está bien? Que fíjense que para el caso de la máquina frigorífica y para el caso de la bomba de calor, los dispositivos son exactamente los mismos. Bueno, entonces, para que el fluido de trabajo describa el ciclo, se requieren distintos equipamientos. Por ejemplo, vamos a empezar con un punto antes de la válvula. Sí, antes de la válvula. ¿Se acuerdan la válvula qué características tenía? ¿Qué hacía la válvula cuando un fluido la atravesaba? Que fue lo que vimos de tapón poroso y todo eso, que es un estrangulamiento. Le disminuía la presión. Perfecto. ¿Y qué otra característica tenía cuando le hacíamos primer principio? Que es isentálpica. La entalpía. Exactamente, la entalpía se mantiene constante, ¿por qué? Porque es tan rápido el proceso que no se le permite intercambiar calor. Entonces esto se modela como adiabático y por supuesto no intercambia trabajo. Esto es fantástico porque fíjense que nos reduce la presión y no tenemos que entregarle trabajo, digamos. O sea, es un dispositivo que no requiere consumo de trabajo. Entonces, el fluido pasa por la válvula de estrangulamiento y cae, la presión del fluido cae, ¿a qué presión? A la presión a la que funciona el evaporador. ¿Está bien? Entonces, el fluido ingresa en el evaporador y al evaporador ingresa un calor que va a evaporar el fluido. ¿Está bien? En el caso de la máquina frigorífica, dijimos que este va a ser nuestro beneficio. Es decir, que el evaporador quita, vamos a decir así, quita el calor del espacio a refrigerar. ¿Está bien? Entonces, el fluido sale del evaporador, ¿en qué condición? Alguno me diga. Vapor gaseoso. Sí, vamos a suponer como vapor saturado, e ingresa al compresor. El compresor aumenta la temperatura y la presión del fluido hasta la del condensador, y para hacer esa compresión necesita que le entreguemos un trabajo, como se ve acá en el dibujito. ¿Está bien? Entonces, a la salida del compresor, el fluido ingresa al condensador y justamente se condensa totalmente. Ahora, si yo tenía un fluido
que estaba en condiciones de vapor, lo comprimí a mayor presión y temperatura, supongamos que va a estar como vapor sobrecalentado, y ahora lo quiero condensar, obviamente ese calor va a tener que entregar, ese fluido, quiero decir, va a tener que entregar un calor, porque lo quiero convertir de vapor a líquido. Entonces, para condensarse, necesita entregar un calor al ambiente externo. Y esto es lo que me preguntaba recién alguno de ustedes, de qué era este calor. ¿Está bien? Este calor está asociado al evaporador, porque yo necesito que el fluido vuelva a su estado inicial y para eso lo tengo que condensar. Y después del condensador, el fluido comienza nuevamente el ciclo. Recuerden que siempre que tenemos un condensador y un evaporador, los cambios de fase que ocurren a temperatura y presión constantes. Fíjense que es como raro, o sea, ustedes, si lo pensamos, digamos, en lo cotidiano, estamos diciendo que ese calor que le sacamos, por ejemplo, a los alimentos de la comida que tenemos en la heladera, ese calor que uno piensa como que es poca la temperatura que le tiene que bajar. Sin embargo, ese calor alcanza para evaporar un fluido. ¿No les suena raro a ustedes? ¿No les llama la atención? Uno piensa en el agua y como para evaporar el agua le tenés que meter en la hornalla y evaporarla. Fíjense Claro, que debe ser un acá... fluido que tenga un punto de ebullición bajo. Claro, por eso, exactamente, a eso quería llegar. Por eso es que se usan los refrigerantes. Los refrigerantes, ahora cuando los veamos, tienen ciertas características, bueno, ahora no, en las últimas unidades lo vamos a ver, pero tienen ciertas características que nos permiten justamente esto, que con el calor que se extrae, podamos evaporarlo. Y esto es, digamos, algo que te llama la atención, digamos, a primera. Y después también acá, o sea, simplemente con entregarle el calor al ambiente, al medio ambiente, que está a una temperatura, no sé, 20, 25 grados, o un poquito menos, logramos condensar ese refrigerante. Entonces este refrigerante va a tener ciertas características que vamos a buscar. En el caso de que fuera una bomba de calor, es exactamente lo mismo, pero cambian las fuentes ahora. ¿Está bien? En este caso de la bomba de calor, la fuente fría es el ambiente y la fuente caliente es el espacio a calefaccionar. Esta fuente caliente ahora está relacionada con el condensador. Es decir, el calor que entrega, que también es algo llamativo, el calor que entrega para condensarse es el calor que calefacciona el recinto. Y es por eso que estos fluidos no se usa el agua. Se usan justamente ciertos tipos de refrigerantes. Ya con el calor que me entrega el condensador es el que va a ser suficiente para calefaccionar al recinto que estaba tibio, digamos. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta acá alguna duda? No falta mucho. No va a ser tan larga la clase de hoy. Profe, Sí. tengo una pregunta. En la salida del evaporador saldría vapor saturado, que después de pasar por el compresor sería vapor sobrecalentado, ¿no? Exactamente. Después pasa lo mismo del lado izquierdo, digamos, a la salida del condensador sale líquido saturado y a la salida de la válvula saldría líquido enfriado, ¿no? No necesariamente. Ya vamos a ver que en realidad la válvula esta, nosotros vamos a estar, Sí. acá sí es cierto que sale líquido saturado, eso está perfecto, pero cuando nosotros expandimos en una válvula vamos a ver que esa expansión me puede caer a la presión del evaporador, por supuesto, eso seguro, tengo que bajar hasta la presión del evaporador, pero me puede caer en una condición bifásica. Ah, listo. ¿Está bien? Puede llegar a ser que en este estado anterior al evaporador yo tenga una mezcla. Bueno. Y podría pasar que sea líquido, que no sea Sí, en creo que hay saturación. algún caso que, sí, no, podría pasar que caiga, me parece, al estado líquido saturado también. Creo que no me acuerdo si en la práctica había algún ejercicio así o no.
Y en el Pero condensador sí le llega siempre vapor sobrecalentado. sí, vamos a ver, después cuando veamos estos ciclos, porque estos ciclos los vemos después por separado cada uno, y ya vamos a ver que hay ciclos que son como los más básicos, en donde todos los puntos antes y después de los dispositivos se consideran los estados saturados, pero después vamos a ver que nos conviene en realidad llegar hasta la condición sobrecalentada. Lo importante acá es que si aunque yo llegue a la condición sobrecalentada, después el proceso es a presión constante. Hasta donde yo vaya es a presión constante. ¿Está bien? Listo, buenísimo. Fíjate que si acá cae algo importante, si acá cae como vapor sobrecalentado, yo voy a tener un tramito en donde voy a tener que bajarle la temperatura. Vieron que yo les dije que el cambio de fase era temperatura y presión constante. Sí. Pero si yo tengo vapor sobrecalentado, voy a tener un tramito a presión constante en donde baja la temperatura hasta que llega a vapor saturado a esta presión, y después voy a tener el cambio de fase, sí, a presión y temperatura constante. Listo. ¿Está bien? Sí, se entendió. Eso lo vamos a ver con más detalle después, pero en principio es para que vean esto, cómo funciona el ciclo por dentro. Creo que en la práctica hay algún ejercicio exactamente, tienen este diagrama. ¿Profe? Bueno, sí. Perdón, antes de que siga. Sí. Me confunde todavía un poco el hecho del QL en la parte del evaporador en ambas máquinas. Si lo podría repetir así brevemente, por favor. ¿Qué es exactamente lo que te confunde? Porque en el caso dijo que de la máquina frigorífica, Sí. el ambiente, digamos, el interior de la heladera, sí. Nosotros estamos como chupando, o sea, la máquina chupa aire frío, aire frío, para mantenerse esa temperatura, pero en la bomba de calor... Extrae el calor, primero vamos a diferenciar, este es un espacio que está refrigerado, no es el ambiente, no es el recinto común, digamos, no es la atmósfera, vamos a ponerlo así. Esto es adentro de tu heladera, por ejemplo. Es un ambiente que está a baja temperatura. Yo estoy extrayendo, por ejemplo, el calor para mantener esto a baja temperatura. En este caso, esto es la atmósfera, no es un ambiente que es la atmósfera que te rodea. ¿Está bien? Entonces yo voy a tomar un calor, de la atmósfera, del exterior de tu casa, y entonces con ese calor y este trabajo voy a producir un calor que sirve para calefaccionar tu casa. Bien. Y en ambos casos, ese calor que yo tomo es suficiente para evaporar lo que sea que esté fluyendo por... Exactamente. Exactamente. Está. Ahí está. Ahí me cerró. Bien. Sí, gracias. Bueno. Bueno. Entonces, igual que como hicimos con la máquina térmica, que habíamos definido un rendimiento térmico, en el caso de las máquinas frigoríficas y la bomba de calor, lo que se hace es definir un coeficiente que se llama coeficiente de performance. Sería como equivalente al rendimiento térmico, pero no es igual, y se le denomina COP. Nosotros lo vamos a llamar de acá en adelante COP. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos las dos máquinas de nuevo. Bueno, ya les dije que nos dábamos cuenta cuál es cuál por ejemplo, acá el ambiente, ¿no? Este es el espacio refrigerado, y acá, si bien es el ambiente frío, es el medio ambiente. No es algo, no es un espacio refrigerado. Entonces, el COP se define como, muy parecido al rendimiento térmico, como el objetivo que tiene mi máquina sobre lo que gastamos o consumimos para producir ese objetivo. En la máquina frigorífica dijimos que nuestro objetivo era extraer el calor del espacio a refrigerar, es decir, QL. Pero para eso, para poder extraer ese calor, lo que tengo que hacer es consumir un trabajo. Entonces, QL va en el numerador y el trabajo neto va en el denominador. ¿Está bien? En este caso, como fíjense que el único dispositivo que consume trabajo es el compresor, porque la válvula ya dijimos que no, este trabajo neto también se le pone directamente como trabajo en el compresor. ¿Está bien? Entonces,
Fíjense, bueno, en el caso de la bomba de calor, habíamos dicho que nuestro objetivo era calefaccionar el ambiente. Entonces nuestro beneficio va a ser UH y nuestro trabajo y nuestro consumo va a ser el trabajo neto, que al igual que antes corresponde al trabajo del compresor. Entonces, a diferencia del rendimiento térmico, el COP de una máquina frigorífica puede ser mayor o menor que 1. ¿Está bien? Siempre va a ser mayor que 0, obviamente, porque si no, no tendríamos beneficio, pero puede ser mayor o menor que 1. ¿Y esto es por qué? Porque la relación entre QL y el trabajo neto, que la podemos ver acá, QL y el trabajo neto, nos dice que este calor puede ser mayor o menor que el trabajo neto, porque después, si vamos a tener la diferencia con QH. O sea, fíjense, ¿ven el primer principio? O sea, yo voy a tener que eliminar sí o sí un calor al ambiente externo. Entonces, la diferencia que tengo entre QL y el trabajo neto me lo va a determinar QH. Que dijimos que estos, o sea, la máquina cíclica sí o sí tiene que operar entre los dos, entre las dos fuentes. ¿Esto lo ven? Sí, sí, se ve. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, fíjense que en una máquina frigorífica, este QL, que es nuestro beneficio, lo vamos a llamar efecto o potencia frigorífica. Y en esto, tengan cuidado porque en el parcial, por ejemplo, les preguntamos o les pedimos que calculen la potencia frigorífica. Bueno, acá en realidad me faltó el puntito, ¿no? Si hablo de potencia. Pero que calculen la potencia frigorífica y dan este valor, el valor de la potencia de entrada. No. La potencia o efecto frigorífico es el beneficio que obtenemos de nuestra máquina frigorífica. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la bomba de calor, el COP, en cambio, siempre es mayor que 1. ¿Por qué? Porque si nuestro beneficio era QH, si nosotros despejamos QH de esta expresión, nos va a quedar trabajo neto más QL igual a QH. Es decir, que QH siempre va a ser mayor que el trabajo neto. ¿Y va a ser mayor por cuánto? Por QL. ¿Esto lo ven de acá de primer principio? Entonces, en el caso de una bomba de calor, siempre es mayor que 1. En promedio está entre 2 y 3 más o menos el COP de una bomba de calor. Y en este caso, el beneficio se llama efecto calorífico. O sea, si nosotros le pedimos que calculen el efecto calorífico, nos estamos refiriendo a QH. ¿Está bien? ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Profe, No, yo no profe. entendí bien esa parte del QH, que dijo que eso era lo que te determinaba que sea mayor o menor a 1 en el de la máquina frigorífica. Claro, si vos analizás primer principio, es posible por primer principio, digamos, que vos tengas que este QL sea mayor o menor que el trabajo neto. O sea, si vos lo despejás, vas a tener que QH menos el trabajo neto va a ser igual a QL. ¿Está bien? Entonces eso te da que puede ser mayor o menor. Y entonces eso te va a definir el COP de la máquina frigorífica. Eso es lo que... Ah, bien, bien. Ahí sí lo vi. Gracias. Porque si QL es mayor, entonces después voy a tener que desechar al ambiente caliente un QH, digamos. Entonces se podría hacer perfectamente que sea mayor o menor que 1. Y en este, bueno, es más visible por ahí. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Porque esto sería, o sea, esto sería lo que vamos a ver hoy nada más. Fíjense que yo no me acuerdo si yo ya le subí la teoría de esta parte a... No, No, profe, no está. A ver, está espera un solamente momento. hasta la teoría de la unidad 4, la primera parte. La A. Bien. O sea que lo de la clase pasada tampoco lo subió. Lo de la clase, sí, lo de las politrópicas y eso se lo subí.
¿Está en el mismo archivo en el único que hay de la unidad 4? ¿En un solo PDF? Sí, ¿entraron o no? Sí. No, no está, profe, yo me fijé y dice el está, nombre, yo- pero... No, yo se lo subí, no está debe la parte haber de sido- sólidos y líquidos. yo se lo subí, debe haber sido ese día que Petco no anduvo, porque se lo subí. Así que no sé qué habrá pasado. Pero esperen un cachitito. Dame unos minutos. Bueno, les voy ahora a compartir. Vamos a ver en lo que queda de la clase algo, es un ejemplito que se los dio Susana el año pasado, que yo ahora no se los puse porque Susana el año pasado les daba práctica y teoría intercalado, pero para que vean cómo sería un ejercicio, que creo incluso que lo tienen en la práctica. ¿Está bien? Yo ahora, como ya está la práctica funcionando, ya arreglamos los problemas que teníamos el año pasado de internet y todo eso, ahora ya lo separamos bien, digamos. La teoría se ocupa solo de la teoría y en la práctica ven todo lo demás. Entonces, esto, por ejemplo, es una típica planta de potencia. Entonces, fíjense, dice, una gran planta de potencia es enfriada con agua de río, como se muestra en la figura. Entonces, utilizando los valores dados en la figura, esquematice la instalación térmica, indicando reservorios térmicos y energías intercambiadas. Entonces, si miramos el esquema, fíjense, vamos a ver cuáles son las energías en tránsito que vemos a través de los sistemas. Por ejemplo, calores que entran. Calores que entran lo pueden ver acá a la izquierda, que dice Q del combustible, eso está en inglés, que dice 3000 megavatios. En realidad es potencia, no calor, ¿no? Pero bueno, es una potencia de calor. Entonces, acá tenemos un calor que ingresa. Dijimos que este calor que ingresa de un combustible, digamos, es proveniente de una fuente de alta temperatura. Esto se dan cuenta, por más de que no esté dibujada acá, nosotros sabemos que si esto es una máquina térmica, fíjense que estamos produciendo un trabajo eléctrico, entonces el calor que ingresa tiene que provenir de una fuente de alta temperatura. Entonces, además de este calor, tenemos un calor que egresa de la máquina al ambiente, que dice calor por pérdidas, que es de 500 megavatios. Tenemos un trabajo que sale de nuestra planta de potencia, es decir, que se entrega, de 1000 megavatios, y además nos dice que tenemos una corriente de agua de un río que se utiliza para enfriar la planta de potencia. Es decir, que si el agua se utiliza para enfriar, tendría que haber adentro otro flujo de calor porque está enfriando algo. ¿Esto lo ven? O sea, ¿se dan cuenta de esto aunque no esté dibujado? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces lo que vamos a hacer, lo primero que tienen que hacer cuando tienen este tipo de ejercicios es realizar un esquema de la instalación, tratando de llevar lo que es este esquema a un esquema similar a una máquina térmica como el que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Fíjense, este va a ser el esquema. Yo tengo mi máquina térmica, dijimos que ingresa un calor por combustible, que esto es lo mismo que 3000 megavatios, lo pasó nada más unidades de giga, pero es lo mismo. Tenemos este calor, fíjense que ahora lo dibujé arriba, este era el calor que entraba por acá. Pero para llevarlo similar al esquema que recién vimos, tengo este calor que ingresa a mi máquina térmica, tengo el calor producido, el trabajo que produce mi máquina térmica,
que lo teníamos dibujado acá, fíjense, de 1000 megavatios. Después voy a tener el calor por pérdidas, que nos decía que se iba por la chimenea, que es, bueno, 0,5 gigas, acá lo que hicimos fue homogeneizar las unidades, ¿no? Ponerla todos en una unidad. Y después dijimos que teníamos una corriente del río que iba a enfriar mi planta de potencia. Es decir, que si yo estoy enfriando mi máquina térmica o mi planta de potencia, ¿qué voy a tener? Voy a tener un flujo de calor que lo transfiero al agua del río. ¿Esto lo ven? O sea, ¿entienden bien esto? Porque fíjense que en este caso yo voy a estar intercambiando calor con 1, 2, 3 fuentes, podríamos decir. Que era la definición de máquina térmica, que nos decía que tenía que intercambiar calor al menos con 2 fuentes, a distinta temperatura. Bueno, en este caso estamos intercambiando 3 flujos de calor. Mi máquina térmica tiene 3 flujos de calor y un trabajo neto que produce. Entonces, si nosotros aplicamos, si nuestro sistema de análisis es la máquina térmica, e incluso, fíjense, yo acá tomo la corriente de agua, o puedo tomar directamente solamente mi máquina térmica, y después tomar la corriente de agua, lo que voy a tener, ¿qué va a ser? Fíjense, si en este caso tomamos todo, tomamos la máquina térmica y también abarca la corriente de agua. ¿Qué calores intercambiados voy a ver a través de los límites de mi sistema? Voy a tener la sumatoria de calores más la sumatoria de trabajo, más vemos que a través de mi sistema, que es el punteado, entra una corriente de agua y sale la corriente de agua del río. Entonces voy a tener QH, que ingresa a mi sistema, voy a tener este QL1, que sale de mi sistema, y voy a tener el trabajo que sale de mi sistema. Y además voy a tener la corriente, acá fíjense que ya está despejado, pero además voy a tener una masa que entra al sistema, que tiene una entalpía asociada, y esa misma masa que sale, que tiene una entalpía de salida asociada. ¿Este calor, según mi sistema, lo veo o no lo veo? No, profe. No lo veo, porque este calor que libera la máquina es también el que recibe la corriente de agua fría. Entonces, si mi sistema pasa por acá y toma en cuenta la corriente, este calor no lo voy a ver. ¿Está bien? Distinto hubiera sido, como les dije recién, si yo hubiera tomado como límites de mi sistema exactamente el borde de la máquina térmica. En ese caso, vería este calor y no vería las corrientes. Entonces, para calcular lo que me pedían era calcular el requerimiento de caudal máximo de agua de enfriamiento. Entonces, bueno, acá lo único que se hizo fue poner la sumatoria de calores, que son estos dos, la sumatoria de trabajo, que es uno solo, y la masa por la diferencia de entalpía entre el estado 2 y el estado 1 de la corriente. Fíjense que acá el balance de masa no lo hicimos, pero esto me quedaría que la masa en 1 es igual a la masa en 2, ¿no? La que entra es igual que la que sale. Entonces, si yo despejo la masa, puedo, con los valores que me dieron, QH, QL1 y W más la diferencia de entalpía, calcular el caudal máximo. Pero fíjense que la entalpía, ¿qué fluido es este? Líquido. El agua del río es líquido. ¿Y cómo podíamos calcular la diferencia o la variación de entalpía de un líquido? Esto lo vimos en la clase pasada. Nosotros sabíamos que por el modelo de fluido incompresible, la diferencia de entalpías era el C del agua, W es de water del inglés, digamos, el C del agua por la diferencia de temperaturas, ¿se acuerdan? Esto es por la definición de lo que habíamos obtenido de fluidos incompresibles, que nos quedaba que la variación de entalpía era dependiente únicamente de la diferencia de temperatura. En este caso, como la presión es la misma a la entrada y a la salida, que es la presión que está en un río, que es la presión atmosférica, este término se nos anulaba. Esto repásenlo si no se los acuerdo. Repásenlo de la clase pasada. Profe, Entonces, sí. ¿estaría mal haberlo sacado de ResPro, por ejemplo? No, no estaría mal haberlo sacado de ResPro, pero ¿qué pasa? En el parcial no te vamos a dar el ResPro. Ah, está. O sea, si es con ResPro, te vamos a dar la tabla correspondiente. O sea, la vamos a dar nosotros, para que ustedes no tengan que abrir el programa.
Pero si vos no tenés ResProp, igualmente esto lo podés resolver, porque ya conocés el modelo con el cual calculamos para el agua, que es un fluido incompresible, ya sabemos cómo calcular la variación de entalpía. Es decir, que reemplazamos esto en lo que habíamos obtenido del primer principio, y con eso puedo calcular perfectamente el primer inciso que me piden, que es el caudal másico del agua necesario para poder refrigerar la planta. ¿Esto lo entendieron? Esto es un caso... Profe. Sí. Disculpa, a mí me quedó una duda en el tema de QL2. Sí. ¿Por qué no lo toma en cuenta ahí? Eso no me quedó Porque claro. en realidad acá faltaría una flecha. Fíjate, si yo intercambio calor entre la corriente del río y la máquina térmica, supongamos que esta corriente del río enfría la máquina térmica. ¿Eso qué significa? Ah, Que, claro, tendría. que esta máquina térmica se va a enfriar, entonces va a liberar un calor. Pero esta corriente de agua pasa de 16 a 30 grados. ¿Qué significa? Que se calienta. Entonces, el calor que recibe uno es el calor que libera el otro, y entonces esto no lo Claro, ves. dentro de la frontera está esa parte de corriente. Claro, está la parte de corriente. Está. ¿Ves que acá la incluye? Claro, está bien. ¿Está bien? Gracias. Sí. Entonces, fíjense, a ver si esto sigue. Ah, sí. Ahora vamos a ver cómo hubiera sido alternativamente. Entonces, con eso ya puedo obtener el primer inciso que me piden. El segundo inciso que me pedían, ahí está, era la eficiencia térmica de la instalación, o el rendimiento térmico. ¿Cuál es en este caso? ¿Cuál va a ser mi beneficio? El trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico. ¿Y cuál va a ser mi costo? ¿El QH? El QH, exactamente. Entonces, el rendimiento térmico simplemente es poner el valor absoluto del trabajo entregado sobre el QH. Y eso, fíjense cuánto nos da. Re bajito. Súper bajito. ¿Está bien? Entonces, eso porque este ejercicio creo que lo tienen tal cual en la práctica, así que ya tienen uno menos para hacer. Pero esto para que se den una idea cómo de un esquema como esto, que parece que no tiene nada que ver con una máquina térmica, si uno identifica bien las interacciones que tiene con el medio ambiente, y en este caso con el río, y el caudal que entra en forma de combustible, uno puede llegar a una forma simplificada y analizarlo como una máquina térmica. Y esto ya es fácil de hacer. O sea, el primer principio es muy fácil de aplicar acá. No tiene ningún misterio. Este creo que alguna vez se tomó en un parcial. Ahora ya no, porque ya está en el práctico, pero se evaluó en un parcial no hace mucho. Bueno, una forma alternativa... Sí. Decime. Yo tengo una duda, ¿cómo se da cuenta que está en régimen estacionario? ¿La máquina? Sí. ¿O todo el sistema? Bueno, Todo. Nosotros dijimos que las máquinas térmicas las íbamos a analizar, estas que producían trabajo, las analizamos como un sistema cerrado. Este borde, digamos, donde está la máquina térmica, es un sistema cerrado que funciona en régimen estacionario. Eso es así porque ya está, o sea, ya prendimos la máquina, está funcionando hace varios días y está en un régimen estacionario. ¿Está bien? Y esto, si vos te fijás, o sea, ¿eso por qué? Vamos a volver un poquito para atrás. ¿Qué significa que esto está en régimen estacionario? Que cada vez que yo voy a medir, por ejemplo, en el punto 1, las propiedades en el punto 1 van a ser las mismas. Si yo voy hoy a medir el punto 1 en la máquina térmica, voy a medir un valor de presión, un valor de temperatura, un valor de entalpía, un valor de energía interna, entropía, lo que quieras, densidad, todo. Voy mañana a medir a este mismo punto y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Que las propiedades en este punto no varían en el tiempo. Eso no significa que las propiedades no varíen espacialmente. Obviamente que las propiedades en 2 van a ser distintas que las de 1. Pero si yo mido en 2 hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, me va a dar siempre el mismo valor. Es decir, que las propiedades de cada uno de estos puntos no varían en el tiempo y por eso esto es un sistema en régimen estacionario. ¿Esto lo entendiste? Sí, profe, a mí me quedó mucho más claro. Entonces, si yo voy acá,
Esto ya sé que funciona en régimen estacionario, y esto es exactamente lo mismo. Si yo aplico, por ejemplo, acá balance de masas, que era dm a d tau igual a la masa que entra menos la masa que sale, esto está en régimen estacionario, porque siempre que mida acá voy a medir las propiedades del punto 1, y esto que mide acá, que sale, es exactamente lo mismo, no hay acumulación de masa, esto es una cañería donde pasa el fluido, y siempre voy a medir en el punto 2 las mismas condiciones, es decir, en el tiempo esto no varía. No varía la masa, o sea, lo que entra es igual a lo que sale, y no varían sus propiedades en el tiempo. O sea que todo esto se comporta como un sistema abierto en régimen estacionario. ¿Está bien? Los casos de régimen no estacionario, chicos, se van a dar cuenta muy fácil porque, por ejemplo, es un tanque que se llena, es decir, en donde entra masa pero no sale, o es un tanque que se vacía, en donde sale masa pero no entra. Entonces ustedes ya van a ver que hay algo que cambia en el tiempo. Son muy visibles los sistemas en régimen no estacionario. ¿Está bien? Profe, perdón, yo no soy el chico que preguntó recién, pero entonces para máquinas térmicas nos quedamos con el hecho de que las modelamos como que están en régimen estacionario. Sí, sistemas cerrados en régimen estacionario, exactamente. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si yo, en vez de aplicar esta frontera, habíamos dicho que yo podía aplicar distintas fronteras a lo largo de todo mi trabajo, que los resultados iban a ser el mismo, pero por supuesto me va a cambiar la interacción que yo tenga, o sea, esas energías en tránsito, que son el calor y el trabajo a través de mis fronteras, van a cambiar dependiendo del sistema que yo tome. Entonces vamos ahora a vamos a hacer de cuenta que ahora nuestro sistema es la máquina térmica. ¿Está bien? Vamos a tomar esta frontera como los límites de mi sistema. Y vamos a aplicar primer principio. Entonces voy a tener esto. Voy a tener que mi máquina térmica va a ser un sistema cerrado en régimen estacionario, y si yo aplico primer principio, bueno, obviamente que la variación de energía en el tiempo es 0, entonces me va a quedar que la sumatoria de los calores más la sumatoria de los trabajos va a ser igual a 0. ¿Qué era lo que habíamos obtenido en la teoría? ¿Se acuerdan? O lo que es lo mismo, los calores netos tienen que ser iguales a los trabajos netos. Entonces, ¿cuáles son las interacciones? Bueno, ahora me va a aparecer ese QL2 que habíamos dicho. Si yo analizo mi frontera, si ahora mi frontera es esta, creo que puedo poner para ver. No. Si ahora mi frontera es esta, que está acá, yo voy a ver que sale un calor, QL2, entra este calor, sale este calor y sale este trabajo. Es decir, 1, 2, 3, 4 interacciones. En este sistema yo no veo la corriente. Si yo tomo como mi frontera esto, yo no veo ninguna corriente que entra y sale. Es un sistema cerrado. Entonces eso es lo que está acá. ¿Ven? Son los 3 calores más el trabajo neto. Entonces yo sé que el calor del combustible entra, lo puedo escribir así también con barra de módulos, me queda positivo. Yo sé que el QL1 salía, que eran las pérdidas o sea, era el calor por pérdidas, y el QL2 sale, ¿por qué? Porque el agua refrigeró, entonces esa máquina térmica ahora entregó un calor. Y el trabajo de salida eléctrico, que es negativo justamente porque sale de la máquina. Fíjense que yo acá el único calor que no conozco es QL2. Esto me lo daban de dato, esto me lo daban de dato, y esto me lo daban de dato. O sea que yo acá puedo calcular el QL2, que no me lo pide el problema, pero fíjense que yo podría, por ejemplo, estoy en un parcial y a mí se me ocurrió esto. Uy, bueno, calculé QL2 y ahora pero no me piden QL2. A mí lo que me pedían era calcular el requerimiento de caudal másico del agua de enfriamiento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fíjense que ese QL2 es lo que une la máquina térmica con mi corriente de agua. Si yo ahora aplico, ya mi sistema no es más este, ahora mi sistema quiero que sea este. ¿Qué interacciones voy a tener? Alguien que me diga. Tenés la masa de entrada del agua. Sí. O sea, la masa de entrada en 1, bueno, la salida de masa en 2, sí. Y la entrada de calor. Y la entrada de calor, que justamente es este QL2 que yo acabo de averiguar. Todas estas interacciones ahora no las veo porque mi sistema pasó a ser ahora este círculo rojo. ¿Está bien? Entonces, voy ahora y aplico balance de energía en eso
en ese sistema, ese nuevo sistema que involucra la corriente de agua. ¿Y qué voy a tener? Es un sistema abierto en régimen estacionario. ¿Cuál era el único intercambio que tenía a través de las fronteras? El QL2. Y yo ese QL2 lo acabo de calcular. Entonces digo que ese calor, sistema abierto en régimen estacionario, variación de energía en el tiempo, veamos esta expresión. Variación de energía en el tiempo es 0, trabajos intercambiados no tengo, voy a tener un calor intercambiado y voy a tener además un flujo de masa por o sea, un flujo de entrada que va a tener la entalpía de entrada y un flujo de salida con su entalpía de salida, que es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, como yo esto ya lo calculé, esto uso el mismo modelo que recién, de fluido incompresible, podría despejar de acá también el caudal másico, que es lo que me piden. ¿Está bien? Es otra forma de resolverlo. Por supuesto que acá fíjense que tengo que plantear balance en dos sistemas distintos. No es como en este, que yo directamente tomé un sistema global punteado en este caso, y ya incluí las interacciones que me importaban. Pero también les puede pasar que alguien lo resuelva así y está perfecto. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe, se entendió. Bueno, no tienen dudas entonces de más o menos cómo trabajar con las máquinas térmicas. Esto van a tener que hacerlo mucho, esto de los calores, esto de representar este esquema, esto es fundamental. Van a tener que hacerlo mucho, lo del calor que entra, calor que sale, sacar los rendimientos, no se olviden de las barras de módulo. Esto lo van a tener que hacer mucho en el práctico correspondiente a la primera parte. No sé si tienen alguna otra duda. Por ahora no. Bueno, a ver acá. Bueno, yo igual después les voy a subir las diapositivas que había dejado Susana el año pasado. Ya le digo, yo los ejercicios se los saqué porque ahora ya los tienen para verlos en la práctica. Pero ahí tienen algunos ejercicios resueltos, si los quieren ver, que son los que están en la... algunos de los que están en la práctica. Igual yo le pedí a Andrés que este jueves, bueno, les repase la guía 3, para los que van medio atrasados, que hagan algunos ejercicios de repaso, y ya hacen lo que es la guía 4. No se atrasen, porque esto que parece fácil ahora, cuando lleguemos a lo que es el segundo principio de la termodinámica, o sea, cuando veamos el balance de la termodinámica, es mucho más complejo. Entonces, sáquense encima esta primera parte del práctico, que ya la pueden hacer, creo, los que van muy al día. Y después, así ya después agarran la segunda parte más tranquilos. ¿Hay alguna duda, chicos, que les haya quedado pendiente o algo que me quieran preguntar? Profe, yo tengo una pregunta. Por ahí para más o menos ir viendo cómo funciona una planta de potencia y demás. Sí. El intercambio de masa de agua que venía del río acá lo utilizaba para el condensador, ¿no? Ahí se comunica con lo que sería la máquina térmica. Sí. No lo pedía el ejercicio, pero por otro lado, si yo quiero pensar lo que se comunicaría con el evaporador, no sé, me imagino una caldera o algo así, pero ¿qué sería lo análogo a calcular la masa, en este caso, en el condensador, pero en el evaporador? Y en ese caso, por ejemplo, yo te podría decir que ese calor que transporta el camioncito, el que entra, sí, eso, por ejemplo, es el calor, yo te podría decir que ese calor proviene de una reacción de combustión. Y entonces yo te podría pedir, por ejemplo, cuál es la masa de combustible necesaria para producir ese calor. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo te pido eso, vos tenés que saber cuál es la reacción de combustión. Sí, ahí eso todavía no sabemos. Y eso todavía no lo vimos, eso lo vamos a ver en la unidad 7, que es termoquímica, que es donde vemos todas las reacciones de combustible. Pero está muy bien eso que pensaste, o sea, está bueno que pienses eso, porque en realidad es eso lo que pasa. O sea, yo acá le simplificamos y le damos directamente el calor que entra, que es mucho más fácil, pero lo que hay es una caldera que vos gastás en comprar un combustible y lo haces reaccionar.
Ah, listo, listo, listo. Y eso, digamos, eso está relacionado directamente con el calor que libera ese combustible y con la cantidad que uses. Así que está muy bien eso esa relación que hiciste. Buenísimo, ahí se entendió igual. Muchas gracias. No, de nada. Chicos, ¿alguna duda más? Si no, los libero. No, gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el jueves. El jueves a las 11. Chao, buenísimo, profe, Saludos. gracias. Chao, Bueno, profe. nos vemos. Chau, Profe, profe. ¿va a subir? Sí. No, que si Ah, se fijó si tenía subida No, la eso, pará, me voy a fijar antes de que se vayan. No puede Ok. ser. Yo se la subí. O sea, sí puede ser, todo puede ser con Petco, pero. A ver. Estamos en la unidad 3, no, unidad 4. A ver. Unidad 4. No, no está. Bueno, se lo subo enseguida, le subo todo. Le subo. Buenísimo, profe, sí, sí. Ya mismo se lo subo. Sí, no se Buenísimo. preocupen porque ya estoy acá, así que. La guía 4 ya la tienen, no sé si alguno le empezó o no, pero ya la tienen lista para hacer y están los ejercicios resueltos. Así que, claro, ven que yo acá lo tengo, pero no sé por qué, a ver, no sé por qué no aparece, porque están acá las tres, están los 3 PDF, ¿cómo borrarlos? Bueno, ahí se lo subo, chicos, no se preocupen que ya enseguida lo hago. Bueno, profe, genial. Gracias, Bueno, nos vemos el jueves. nos vemos el jueves. Chau, chau. Adiós. No, sí, ya sé que lo tengo que habilitar, pero está habilitada la unidad. Se ve que los PDF fueron los que no se subieron. La unidad está habilitada para que lo lean. Ya lo pueden ver. Bueno, les corto, chicos. Chau, chau.